Muy buenos días a todos. Le estamos dando la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en la mañana del día de hoy. En nombre de la Fundación Club de la Libertad, le damos la bienvenida a este nuevo desayuno de coyuntura. La Fundación Club de la Libertad hace muchos años inició este ciclo que habitualmente era una actividad mensual, que en momentos previos a la existencia de la pandemia lo hacíamos, por supuesto, en una confitería con medialunas y café con leche. La pandemia nos obligó a modificar esta dinámica y nos encontramos virtualmente, pero también es cierto que hemos podido darle un ritmo semanal a estos encuentros, así que todos los viernes nos encontramos a las 8 de la mañana discutiendo con amigos sobre diferentes temas de la coyuntura, siempre ocupándonos de aquellas cuestiones que están en la agenda y son parte del debate ciudadano. Y en esta oportunidad hemos decidido encarar uno de esos temas que está en la agenda hace algún tiempo y que seguramente seguirá siendo parte de la discusión y el debate en la República Argentina. Es este impuesto a los ricos, como les gusta decir a los medios de comunicación, pero que nuestro orador del día de hoy, con muy buen tino, nos dijo el impuesto a las grandes fortunas, para llamarlo un poco más adecuadamente a este tema. Por esa razón, decidimos convocar a un especialista, Raúl Piaggio, lo conocen creo que muchos de los que están aquí. Se trata de un profesional del derecho que está muy involucrado en estas temáticas y que obviamente se ha adentrado por cuestiones profesionales con más detenimiento. La modalidad del desayuno de coyuntura siempre es escuchar a un especialista, que en este caso va a ser el doctor Raúl Piaggio, que nos va a ayudar a entender un poco más este tema, por alrededor de unos 20 minutos, o lo que necesite en este caso el expositor, y luego de esa presentación, que va a servir un poco de marco de referencia, vamos a tener la posibilidad de plantearle preguntas, inquietudes, o eventualmente manifestar alguna opinión sobre la temática. Así que esperamos que sea una actividad de provecho para todos, reiterando la bienvenida a todos los presentes. Lo vamos a presentar entonces a Raúl Piaggio. Le damos la bienvenida a Raúl y lo escuchamos. Buenos días. Gracias. Hola, buen día. Si ya estamos en condiciones de comenzar, el tributo se lo denomina aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Pero lo que es como que supuestamente fuera un aporte, pero en realidad reúne toda la naturaleza jurídica de un verdadero tributo. Y lo que dice la doctrina es que independientemente de la denominación que se le dé o que se le dé legislativamente para determinar si estamos frente a un tributo, en este caso frente a un impuesto, hay que analizar distintas características que tienen los tributos. Por un lado, que son prestaciones en dinero, que son detracciones del patrimonio de los particulares, que son coacciones, es decir, no hay voluntad por parte del ciudadano en su decisión de pagarlo o no, es una coacción unilateral establecida en virtud del poder de imperio que tiene el Estado, es decir, no lo va a decidir el contribuyente, como dijimos, es unilateral, no te consultan, no hay un acuerdo de partes, y necesariamente en nuestro país deben ser establecidos por ley. Entonces, a partir desde mi punto de vista, este es un verdadero impuesto. En principio se establece que es por única vez, pero así ya fueron establecidos una serie de tributos invocando cuestiones de emergencia e invocando cuestiones a la vez o por un plazo breve o determinado. Ejemplo es del impuesto al cheque, que ya tiene más de 20, está por tener 20 años. Entonces, lo que sea por única vez es bastante
bastante dudoso y ya tanto las personas que están en el asesoramiento y aquellos que lo sufren, los contribuyentes que lo sufren, se dan cuenta o temen que en realidad sea, no sea por única vez. Bueno, los tributos normalmente tienen 4 aspectos que podríamos destacar para ordenarnos. Tienen un aspecto descriptivo, es decir, describen cuál es el hecho imponible, cuál es la situación que está alcanzada, en qué situación se debe encontrar el contribuyente, qué debe ocurrir o qué debe hacer para que sea alcanzado por el impuesto. Y en ese sentido, la ley habla de los bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, y ahí lo podemos vincular con otro de los aspectos del hecho imponible. El hecho imponible dice que tiene un aspecto descriptivo, ¿sí? Que va a decir qué cosas abarca. Entonces, en síntesis, abarca todos los bienes que tenga una persona, tanto en el país como en el exterior. El hecho imponible tiene un aspecto temporal, es decir, a partir de cuándo se va a exigir, y acá se va a dar una situación donde, por un lado, el impuesto comienza o va a entrar en vigencia, digamos, a partir de su publicación, ¿no es cierto? Pero a la vez tiene efectos retroactivos a los efectos de tomar los bienes que van a ser base del impuesto. Y ahí se generan 2 cuestiones. Una es que se toma la residencia de las personas al 31 de diciembre del 2012, del 2019, y también se toman todos los bienes que haya tenido el contribuyente al 31 de diciembre del 2019. Ahí podrían darse 2 cuestiones a tener en cuenta. Una, aquellos contribuyentes que se han ido del país, que no tienen más su residencia aquí. Ahí podemos encontrarnos con un problema o con una situación innecesariamente conflictiva, es decir, que la persona no tiene residencia en la Argentina e igual va a tener la obligación de pagar este impuesto. Y si tuviera algunos bienes, probablemente tendría un representante argentino, y ese representante argentino es obligado sustituto en el pago del tributo, es decir, va a tener la obligación del pago del tributo aun cuando ya no tenga bienes en la Argentina o tenga algunos bienes en la Argentina. Después, el tributo tiene un aspecto personal y abarca o alcanza a las personas humanas, como dice nuestro nuevo Código Civil, y a las sucesiones indivisas. Y en relación al aspecto espacial que tiene el hecho imponible, abarca, como habíamos dicho, todos los bienes que tenga la persona, no solo en el país, sino también en el exterior. Y eso también podría generar algún tipo de conflictividad, digamos. Bueno, ¿qué establece el impuesto? Establece que cita, digamos, a cuáles son los sujetos exentos, y dice que van a estar exentos del tributo aquellas personas cuya totalidad de sus bienes no exceda de 200 millones de pesos. En caso de que si él excediere, ahí entonces va a estar alcanzado por las alícuotas que van a estar previstas en los artículos 4 y en el artículo 5, dependiendo de si el contribuyente tiene bienes en el país o en el exterior. Bueno, acá también se genera una cierta conflictividad, porque, digamos, el impuesto genera una cierta desigualdad en aquellas personas que tuvieran hasta 199 millones y aquel que tuviera 200 millones, 201, va a estar alcanzado, y el otro, por una mínima diferencia, no va a tener que pagar nada, digamos. En relación a los criterios de residencia, también esto es una cuestión que puede generar conflictos. El impuesto alcanza a todos aquellos que hayan tenido residencia en la Argentina
al 31 de diciembre de 2019, y bueno, y aquí no podemos escapar a lo que ha venido ocurriendo ya como consecuencia de una modificación que se hizo al impuesto a los bienes personales, donde el impuesto a los bienes personales tenía una delegación en la ley, que normalmente eso es muy criticado. Lo que se dice a nivel doctrinario es que siempre la ley que fija un tributo, en este caso que fija un impuesto, tiene que tener detallado y determinado con exactitud esos 4 elementos que permitan determinar cuál es el tributo que tiene que pagar el contribuyente. Y aparte de esos 4 elementos, tiene que tener determinado con precisión y por ley la alícuota sobre la base sobre la que se va a pagar el impuesto. Y en el caso de los bienes personales, otro impuesto que se toma como base a los efectos del cálculo de se van a calcular los 200 millones en virtud del patrimonio que el contribuyente haya tenido declarado en el impuesto a los bienes personales al 31 de diciembre de 2019. ¿Qué ha pasado el año pasado? El Poder Ejecutivo hizo uso de una delegación que tenía prevista la Ley de Impuestos a los Bienes Personales a los efectos de establecer una discriminación o una desigualdad en las alícuotas respecto de los bienes que los contribuyentes tengan en el exterior. Y entonces, en ese sentido, lo que hizo fue duplicar la alícuota del impuesto a los bienes personales para aquellas personas que tuviesen bienes en el exterior. Entonces, como consecuencia de esto motivó que muchas personas, la alícuota máxima era del 1,25%, y hizo de que este impuesto se eleve al doble para aquellas personas que tuvieran bienes en el exterior, con también la particularidad de la forma en que se evalúan los bienes. Cuando el contribuyente tiene bienes en la Argentina, los va a evaluar conforme el valor de adquisición o el valor de tabla o la última evaluación fiscal. En cambio, si tuviere bienes en el exterior, los va a evaluar conforme el valor de mercado al 31 de diciembre de cada año. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Una gran cantidad de personas migró de la Argentina, se fue de la Argentina, considerando que el tributo, ese anterior tributo a los bienes personales, era excesivo, tenía una alícuota excesiva, y entonces, como consecuencia de haberse ido del país, hicieron cambios de residencia. Hoy son residentes de otros países. Así como está establecido el impuesto a los efectos de la residencia, aun cuando estas personas se hayan ido de la Argentina y por sus trámites de residencia hayan obtenido recién la residencia después del 31 de diciembre de 2019, van a estar alcanzados igual por el impuesto. Aquí la pregunta es si esta retroactividad de la ley, en este sentido, no afecta derechos constitucionales. Entonces, eso va a ser una de las principales cuestiones. Personas que se hayan ido del país, que se encuentren ahora con la necesidad del pago de este tributo como consecuencia de la retroactividad de la ley en relación a la residencia. Bueno, en relación a cuáles son las alícuotas, acá habíamos dicho que hay una alícuota que comienza con el 2% y llega al 3,5% en el caso de los bienes en el país, y para los bienes situados en el exterior comienza con el 3% y llega hasta el 5,25%. Ahora, el problema es que este impuesto se superpone o encuentra una doble imposición con el otro impuesto, el denominado los bienes personales,
que, como habíamos dicho, toma la misma base, es decir, la misma declaración de bienes personales a los efectos del pago de este nuevo impuesto, y a la vez hace que las alícuotas pudiesen llegar, en algunos casos, hasta el 7,5%. Ahora, la pregunta es si acá nos encontramos con la cuestión de si esto no estaría siendo confiscatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero el tributo, con sus efectos sorpresivos, lleva al contribuyente a tener que liquidar parte de su patrimonio a los efectos del cumplimiento del tributo. ¿Qué otra cuestión incorpora la ley? Bueno, el tema de los responsables sustitutos, en el caso de aquellos que hayan migrado o que tengan residencia en países de baja o nula tributación, o aquellos que directamente sean residentes en el exterior, va a ver si tienen un responsable en la Argentina, ese va a ser el responsable de la liquidación del tributo. En relación a las alícuotas ya lo habíamos visto, y la norma prevé también la posibilidad de repatriación de los bienes a los efectos de la disminución de la alícuota. Y entonces, esto también es una particularidad que prevé que a partir de la entrada en vigencia de la ley, prevé un plazo de 60 días para que las personas pudiesen repatriar, o sea, traer las monedas extranjeras que tuvieran en el exterior, o el resultado de la realización de los activos, en principio dice activos financieros que tuvieran en el exterior, siempre que estos representen como mínimo un 30% del valor total de los bienes que tengan situados en el exterior. Entonces allí se va a producir una reducción de la alícuota, y la norma prevé la posibilidad de que sea ampliado este plazo por un plazo de 60 días más. Obviamente el plazo es bastante exiguo para, en caso de que un contribuyente quisiera optar por esta repatriación a los efectos de disminuir los efectos del impuesto, encontrarse con esta situación. Pero aparte de esta repatriación, la repatriación prevé dos cuestiones más, lo que se llama obligación de permanencia y obligación de afectación. La obligación de permanencia hace alusión a que los bienes repatriados deben permanecer hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre del contribuyente, ¿sí?, en entidades financieras, y también prevé una posibilidad de obligación de afectación, y entonces prevé que luego de haber efectuado ese depósito, se podría darle un destino de los que establezca el Poder Ejecutivo en reglamentaciones posteriores que todavía no conocemos. Bueno, ¿qué otra particularidad tiene el impuesto? Bueno, también se establece qué se va a hacer con el producido de lo recaudado, y entonces allí aparecen las cuestiones que podrían ser las valorables, digamos, por parte de la sociedad. Un porcentaje de un 20% va a ir a la adquisición de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo lo demás. Otro 20% va a ir a subsidios a las pequeñas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, a las pymes. Otro porcentaje va a ir de un 20% a las becas Progresar, y un 15% va a ir a un fondo de integración socio-urbana para la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares, y un 25% va a ir a un programa de exploración, desarrollo y producción de gas natural, y donde se establece también, por medio de la ley, la creación de una sociedad anónima que se va a llamar Integración Energética Argentina, que va a tener como finalidad, digamos, hacer desarrollos que estén vinculados al gas natural.
Esto más o menos es el destino del impuesto. Después se establece que, sin decirlo, digamos que el tributo va a ser coparticipable, es decir, el Poder Ejecutivo le va a poder dar aplicación, le debería dar una aplicación federal a los fondos que se hayan recaudado. Aquí también, esto al no estar precisado, también puede permitir pensar a las personas que estén cercanas a las cuestiones políticas, a cuáles van a ser los destinos y cómo van a ser los manejos en un año electoral de estos recursos, digamos, y de lo que puede ser algo muy loable, también puede ser el fortalecimiento de una caja política a los efectos de beneficiar a determinados sectores o a determinadas provincias o a lo demás. Y después, otra cosa que ratifica la naturaleza tributaria de este aporte es que todo el proceso de aplicación, percepción y fiscalización del mismo va a estar a cargo de la AFIP, que a la vez va a ser conforme la norma la que va a tener la facultad luego de reglamentar todo lo vinculado a plazos de vencimiento, forma de presentación de declaraciones juradas y demás cuestiones, y donde se establece que van a ser de aplicación supletoria de esta ley las disposiciones que están previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, que es la ley que se utiliza en la Argentina a los efectos de la recaudación del impuesto, y para el caso de incumplimiento, la aplicación de la Ley Penal Tributaria, que en caso de que el contribuyente presente declaraciones juradas engañosas, evite el pago del tributo, va a ser la aplicación el régimen penal tributario que fue establecido por el título 9 de la Ley 27430. Bueno, y otra particularidad que prevé el impuesto que podría generar alguna conflictividad es lo vinculado a la presunción de elusión, y que se va a dar, la ley prevé una presunción de elusión que admite prueba en contrario, es decir, que el contribuyente podrá defenderse si en un plazo anterior a los 180 días a la entrada en vigencia de esta ley, el contribuyente se desprendiera de bienes que lo hicieran ubicarse bajo el límite de la exención, es decir, de los 200 millones. En esos casos, podrá hacer una investigación, y en caso de que el contribuyente no demuestre que su finalidad no fue estar bajo los montos de los mínimos establecidos en la exención, se van a poder computar aquellos bienes que haya vendido el contribuyente que lo hagan salir o estar por debajo de los 200 millones. Es decir, que supongamos que una persona que es alcanzada por el tributo vendiera hoy, por ejemplo, un inmueble, ¿sí? Supongamos que vendiera una explotación agropecuaria, un campo, cualquier tipo de inmueble que esté declarado y evaluado en las condiciones de los bienes personales, en caso de que él no pueda demostrar de que el inmueble, de que él ya tenía ese proyecto de venta o lo demás, el impuesto él lo va a tener que considerar a ese bien, ¿sí?, como parte integrante de la base imponible a los efectos de la determinación del impuesto. Bueno, esta es básicamente, la ley tiene 11 artículos. Esta es básicamente lo que prevé la norma, y se podrían analizar tres cuestiones que podrían generar conflictos. Uno es lo vinculado a la retroactividad en relación a la residencia, es decir, si el contribuyente se fue del país, digamos, aún siga alcanzado por el impuesto, por una norma que entró en vigencia con posterioridad, una de las cuestiones. Otra es la confiscatoriedad que puede generar el impuesto si nosotros sumamos los bienes personales a este nuevo impuesto. Las alícuotas son
a nivel mundial son excesivas, son muy altas, y normalmente lo razonable es que se fije cuando se establezcan tributos, que la buena política, la buena técnica tributaria, lo que debe hacer es tratar de buscar tributos que no desincentiven la inversión y que no alienten a la salida de los capitales de la Argentina, ya que hay un circuito que nosotros no debemos olvidar si queremos un sistema, digamos, donde se desarrollen actividades que generen empleos genuinos que no sean los del Estado, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento va a llegar un punto donde ya no todos van a poder ser funcionarios públicos, y entonces es necesario proteger la inversión privada, alentar esa inversión y generar las condiciones para que los capitales se reinviertan en la Argentina, permanezcan en la Argentina, generen empleo genuino, la gente asuma el riesgo empresario y mantenernos, independientemente de las cuestiones ideológicas, mantenernos en un nivel de competitividad a nivel tributario, digamos, es decir, donde todos los países de la región, o cuando la Argentina va estableciendo, va fijando tributos o condiciones, ¿sí? Ir viendo qué hacen los países de la región, o los países de todo el mundo, a los efectos de no ser un país engorroso, dificultoso, problemático, caro, que desaliente la inversión o desaliente la permanencia de los capitales. Porque hay una realidad, los pobres no se van a ir, los que tienen la posibilidad de irse son los capitales o las grandes fortunas o los grandes inversores que siempre van a estar teniendo el asesoramiento y teniendo el conocimiento a los efectos de buscar dónde obtener una mejor rentabilidad, dónde tener mayor tranquilidad, dónde tener mayor seguridad jurídica. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo que tiene que regir, digamos, o que no tienen que perder de vista nuestros funcionarios a los efectos de que, por ejemplo, de que si se establece un tributo, tener en cuenta cómo es la imposición en Paraguay, cómo es en Brasil. No estoy hablando de países muy desarrollados, cómo son los tributos en el Uruguay, tener en cuenta Brasil, Chile, a los efectos Bolivia, Perú, y a la vez cuáles son las condiciones a los efectos de el establecimiento de empresas, cómo es la burocracia, cuáles son los requisitos, a los efectos de que generar un ambiente proclive sin perjudicar a nadie, sin tener la finalidad de perjudicar a nadie, un ambiente proclive a la inversión y a la permanencia de los capitales en la Argentina, que es lo único que va a generar recursos genuinos que nos va a permitir también a los correntinos tener buenos clientes, a los correntinos independientes, y donde no, de otra manera, digamos, esto va, digamos, cada vez se va produciendo un achatamiento de los ingresos, y esto nos termina perjudicando a todos. Así que bueno, esto es lo que dice la norma. No sé si existen algunas cuestiones que pueden generar dudas. Lo normal también es comentar qué se puede hacer contra este impuesto. Y bueno, obviamente lo que se plantea es que va a haber seguramente personas que van a judicializar la cuestión por esas básicamente 3 o 4 cuestiones constitucionales, la retroactividad de la ley. Yo la otra vuelta le había hecho todo, le saqué el listado de todo lo que le tenía pendiente y tiene Vallejo, eso lo está manejando. Tenemos un micrófono habilitado, a ver si le podemos pedir al
No. A ver, ahí. No, porque eso fue lo que yo le he hecho. Ahí sí lo escuchamos, Raúl. Sí. Perdón. Bueno, no, lo que decía es que seguramente va a haber personas que van a judicializar, judicializar la cuestión. Otra de las cuestiones acá que me están preguntando es, solamente se toman en cuenta los activos, no los pasivos, igual que el impuesto a los bienes personales. Bueno, yo lo que decía es que podría haber personas que puedan judicializar la cuestión y las vías van a ser, en el caso en que no se requiera una excesiva cantidad de pruebas en recurso de amparo, o también la denominada acción declarativa de certeza, pero donde va a ser esencial para cualquier tipo de discusión que el contribuyente haga que obtenga una medida cautelar que le permita poder discutir la cuestión en procesos que normalmente son largos. Supongamos una acción declarativa de certeza puede llegar a tardar unos 10 o 15 años, y entonces el contribuyente va a necesitar una medida cautelar de no innovar, por ejemplo, a los efectos de que pueda obtener un paraguas, porque caso contrario, si realiza esa acción, esa declarativa de certeza sin una medida cautelar, se va a encontrar con que paralelamente AFIP va a poder denunciarlo penalmente al contribuyente, ¿sí? Y se van a dar dos trámites paralelos. Por un lado, la AFIP va a poder hacer una determinación de oficio por la deuda que presuntamente tenga el contribuyente se va a poder defender planteando todas las cuestiones vinculadas a la determinación del impuesto. Supongamos que la persona considere que no corresponde pagarlo, no lo paga pero no hace nada, va a tener una determinación de oficio. Él se va a poder defender en esa determinación de oficio y explicar cuáles son los argumentos por los cuales no correspondería pagar, pero paralelamente, cuando tenga la determinación de oficio y aún cuando existan recursos pendientes de resolución, ya DGI podrá realizarle una denuncia penal, y probablemente el proceso penal vaya mucho más rápido que el procedimiento de determinación de oficio, y entonces el contribuyente termine, digamos, en una situación procesal muy complicada. Y máxime en aquellos casos, yo he tenido personas que me consultaron que hoy son residentes extranjeros, pero que tienen representantes argentinos, y donde la preocupación es del representante argentino, que es denominado contribuyente sustituto, que tiene todas las obligaciones del contribuyente que hoy ya no reside en la Argentina, y que va a ser el que va a tener las consecuencias tributarias y penales en el caso de que discuta la cuestión, digamos. Así que más o menos esas son las vías. Doctor Raúl Piaggio, muchísimas gracias por la presentación, por la exposición. Algunas preguntas que están aquí en el chat, usted ya las visualizó. Me gustaría profundizar en algunas de ellas, no sin antes recordarle a la gente que está participando que pueden volcar allí en el chat sus inquietudes o sus preguntas, o eventualmente pedir el uso de la palabra, en cuyo caso le vamos a solicitar que sean muy breves para aprovechar al máximo el tiempo. Diógenes González decía un poco más arriba, saludaba, un gusto escucharlo, decía, preguntaba si se podía producir una escalada de casos judiciales en contra de la nueva ley basada en una supuesta doble imposición con bienes personales. Usted lo señaló, doctor, como una de las alternativas. La pregunta que yo le ampliaría ahí sería si usted considera, en su experiencia, que se va a dar ese fenómeno de la judicialización en una escala significativa, o piensa que esto va a ser muy quirúrgico, muy caso por caso, o cree que va a haber una andanada significativa de presentaciones judiciales en su experiencia. Y yo creería que la cuestión es muy especial, porque yo creo que todos pueden observar la inconstitucionalidad que lleva íncito el tributo. Ahora, no son muchas las personas que tengan este patrimonio, digamos, en ese sentido, pero dentro de esas 9.000, 10.000 personas que tienen este patrimonio,
yo creo que sí, que se va a dar esa judicialización, si bien también los empresarios generalmente son muy prácticos y son muy temerosos de la justicia, digamos, y son muy temerosos de los resultados judiciales que se puedan obtener. De hecho, ya podemos ver el caso de los bonos. Ya hace 10 o 15 años, al emitir bonos soberanos, la Argentina se somete a la jurisdicción ordinaria de los tribunales de New York, porque indudablemente los inversores tienen unas ciertas dudas acerca de los resultados jurídicos que pudieran tener en la Argentina. Por un lado, por la excesiva lentitud que tienen los procesos judiciales acá, por el cúmulo de tareas. Esto sería una cuestión que se tramitaría en el juzgado federal. Los juzgados federales son muy pocos, tienen muy poco personal, en algunas provincias no hay jueces. Entonces, todo eso va a generar, bueno, si bien ahí el contribuyente tendría la opción también de litigar frente a FIP en el domicilio de Cava, digamos, lo normal sería que el contribuyente lo haga en su propio domicilio fiscal donde es contribuyente, pero yo creo de que la cuestión amerita, va a haber contribuyentes que van a estar pagando tributos que ya pagaron. Yo he conocido casos, personas que me consultaron, que ya han pagado, por ejemplo, cifras importantes, y esto duplica el impuesto. Obviamente que en este plazo y con esta pandemia es obvio que no, es muy difícil que no tengan la necesidad de disponer de bienes, es decir, de vender bienes, de vender patrimonio, a los efectos de poder hacer frente al impuesto y ser un contribuyente cumplidor. Hoy en día son pocos los que estarán en esas condiciones de poder disponer de tener alguna actividad que le genere esa rentabilidad, digamos. Entonces, ahí yo creo que nos encontramos en una situación donde se podría dar esa confiscatoriedad. La doble imposición en sí, digamos, no sería inconstitucional per se, sino que tiene que ser confiscatoria. Y eso llevaría a una prueba, a una prueba pericial contable, donde se demuestre cuál es la situación donde se genera el perjuicio, digamos. Bueno, aquí hay otra pregunta del doctor Saúla. Bueno, usted también la visualizó y incorporó elementos a este tema cuando le preguntaba si se computaban además maquinaria de producción o solo los bienes suntuarios, ya lo planteó. Un poco más abajo el doctor Saúla le pregunta si no cree que por efecto de la devaluación o la inflación prontamente serán más personas alcanzadas por este tributo. Bueno, esa es una cuestión muy importante a tener en cuenta, que sí, si bien como la norma dice por única vez, se tendría que votar un nuevo texto que disponga que como la pandemia continúe o que existiera algún rebrote o lo que fuera, que se extienda, digamos, o que los efectos de la pandemia continúen, aun cuando no haya ningún tipo de rebrote, se podría establecer establecer un nuevo impuesto al año siguiente, y eso ahí sí se produciría ese efecto que se plantea, que cada vez van a ir entrando mayor cantidad de personas dentro del impuesto, digamos. Que si nosotros vamos a una explotación agropecuaria o algún tipo de empresa, podemos ver de que los montos, en el caso de las inversiones, no son muy altos, y que pueden estar alcanzados bienes que están dedicados a la producción, digamos. No solamente capitales que podrían ser especulativos o demás, como por ahí se los denomina desde el punto de vista ideológico, pero que en realidad son muy, muy necesarios. O sea que para mí es tan necesario el ahorro como la inversión. O sea que digamos que son dos partes necesarias de una economía, tanto el
el que tiene ahorrados como el que y los destina, y ese ahorro, si se destina a la inversión, es lo que necesitamos. Hoy la Argentina no tiene capitales y es uno de los principales problemas por los cuales no hay inversión. Y entonces, y como consecuencia de no haber inversión, no hay empleo genuino, y eso es cubierto o encubierto por los empleos del Estado, digamos. La pregunta es hasta dónde, cuál va a ser el límite para que no todos terminemos siendo dependientes del Estado, digamos. Ahí está uno de los grandes problemas. Muchísimas gracias, doctora. Ahí lo tengo al ingeniero Enrique Ardino levantando la mano. Les recuerdo a los participantes que si quieren volcar sus inquietudes en el chat lo pueden hacer, y eventualmente también levantar la mano para pedir el uso de la palabra. Lo escuchamos, ingeniero. Sí, gracias. Buen día para todos. Buen día, doctor Fialio. Mi duda es la siguiente, que ya se ha planteado en otros ambientes también. ¿Esto es un impuesto sobre los activos o sobre los patrimonios? Y le pongo un caso concreto, Vicentín. Hoy, digamos, las deudas de Vicentín en pasivo superan ampliamente su patrimonio. Entonces, su activo, superan ampliamente su activo. Su patrimonio es negativo. Vicentín, ¿tendría que pagar impuestos? Tendría que pagar. Entonces, si excede, los activos. Si excede, exactamente, si excede de los 200 millones, lo va a tener que pagar. O sea que se le incorpora una nueva deuda más. Así es, así es. Aquí tenemos otra pregunta. Doctor, dice Edmundo, buen día, ¿el valor que se considera para el cálculo del patrimonio cuál es? Es 200 millones, ¿sí? Al 31 de diciembre del año 2019, tomando en cuenta la declaración de bienes personales del año 2019. Es decir que el contribuyente ya no tiene, yo creo que no tiene muchas posibilidades de ya al modificar nada. Aún así la ley prevé las consecuencias de la presunción de elusión, ¿sí? Donde supongamos si el contribuyente ha vendido bienes. Hay un viejo caso que se llama Navarro Viola de Herrera Vega, que se había dado una situación similar, que fue declarada la confiscatoriedad. Obviamente esa confiscatoriedad hay que probarla, hay que demostrarla. La contribuyente se había desprendido de su patrimonio antes de la entrada en vigencia del tributo y se dio una situación así, digamos. Entonces, bueno, yo creo, ¿qué pasa si el contribuyente, por alguna razón, hoy ya no tiene ese patrimonio? Que eso se lo haya donado a sus descendientes, supongamos, igual va a estar alcanzado por el tributo como consecuencia de que el 31 de diciembre declaró ese patrimonio. No sé si soy claro, ahí hay un caso muy concreto de confiscatoriedad. El contribuyente ya no tiene el patrimonio, pero sí está alcanzado por el tributo. Y esas son las consecuencias negativas de la retroactividad, donde el principio general tendrían que ser que las leyes rijan para el futuro, y donde también esto le genere certezas al empresario, al inversor, donde el contribuyente sepa cuáles son sus costos, en qué situación se encuentra, con qué posibilidades, cuál va a ser su rentabilidad, y no estar guiado por, está bien, estamos en una situación especial, ¿no es cierto?, pero ese empresario también está pasando por situaciones especiales, ¿no? Independientemente de la cuestión ideológica, que a mí no me interesa. Yo creo que se podría haber aplicado a partir de ahora, a partir de la entrada en vigencia de ahora, y no tomar el 31 de diciembre del año pasado. Lo mismo para las personas que cambiaron la residencia. Pero sí, un dato concreto para ver cómo se produce la migración de capitales es ver las personas que, como consecuencia del impuesto, de la modificación del impuesto a los bienes personales, donde también es dudosa su constitucionalidad, que ocurrió el año pasado, eso llevó a la migración de los empresarios hacia otros lugares de menores tributación.
Y yo creo que eso es algo que no podemos cerrar los ojos, y son realidades, porque no se va a mudar, no se va a ir del país la persona humilde, la que no tiene empleo, la que no tiene posibilidades. Se va a ir el que puede. Y el que puede, justo es el que nosotros necesitamos, que la Argentina realice inversiones, genere empleo, asuma riesgos. Yo siempre en la facultad yo les digo a los chicos que nosotros, el abogado vive de la actividad, vive de una economía donde haya mucha acción, donde haya mucho empleo, donde haya mucha inversión. Y nosotros, yo siempre le digo, nosotros no tenemos que ser envidiosos, porque cuando al empresario le va bien, ese empresario se ilusiona, tiene expectativas, tiene optimismo y se mete en problemas. Y nosotros necesitamos, como prestadores de servicios, que el empresario asuma riesgos, firme contratos, haya incumplimientos, qué sé yo. Si una persona, yo eso le digo a los chicos, si una persona hace un edificio, roguemos que haga 50, porque ahí va a tener conflictos de todo tipo, se va a divorciar, se va a volver a casar, puede tener conflictos laborales, conflictos con los contratistas, conflictos con los proveedores, y de eso vivimos nosotros. Esa es, salvo que la otra opción es ser empleado de la provincia, digamos, cosa que no nos va a generar las posibilidades de la vida que nosotros soñamos. Entonces yo digo, nosotros no tenemos que ser envidiosos y tenemos que rezar que ese empresario le vaya bien, obtenga rentabilidad y se meta en problemas, porque todos esos problemas van a ser la base de nuestra prestación de servicios. Y seguramente algunos de los que estén por acá me hayan escuchado, porque siempre lo digo, y es lo que nosotros necesitamos. No sé si coinciden conmigo. Está claro, doctor. Ahí tengo una pregunta por privado. Dice, ¿se paga sobre los 200 millones o sobre el excedente de los 200 millones, teniendo en cuenta que en bienes personales se paga sobre el excedente? 200.000 se paga. ¿Pero se paga por el excedente o por el total? Por la totalidad, no hay mínimo, no imponible, por la totalidad. Pasa 1 centavo, se paga por ese 1 centavo. Se paga por la totalidad. Así que no sé si hay algún tipo de... A ver si hay alguna inquietud más, alguna pregunta más, lo pueden hacer a viva voz o lo pueden hacer en el chat. Les pido que me avisen. Yo el doctor Piedra ha sido muy concreto, muy contundente. Ahí tenemos una más del ingeniero Arduino, ¿sí, Enrique? Doctor, teniendo en cuenta de que esto por única vez desde el año 31, ya estamos casi 90 años, tenemos el impuesto a las ganancias, por única vez tenemos el impuesto al cheque, como usted bien dijo, que ya va a cumplir 20 años, mayoría de edad dentro de poquito. Siempre estos impuestos fueron por única vez y después se volvieron costumbre. ¿Qué pasa sobre ese capital? Porque con esas alícuotas que estamos teniendo, en menos de 15 años el Estado se queda con todo nuestro capital. Claro, bueno, eso es lo que yo creo que, obviamente que para mí la judicialización es el límite, digamos, si uno a medida que van apareciendo distintas cuestiones como estas, si uno no le va poniendo freno, esto va a seguir avanzando, obviamente. Tenemos que tener en cuenta que las condiciones fiscales de la Argentina, excepto que haya un crecimiento a grandes tasas, desde el punto de vista de las finanzas públicas, esto se va a ir agravando. Lamentablemente, día a día el Estado va a necesitar más recursos, los contribuyentes son pocos, los ingresos de los contribuyentes son bajos. Normalmente tenemos provincias donde el ingreso promedio es de $200. Entonces, tenemos un país muy pobre. A pesar de que nosotros no nos reconocemos así, por suerte, nosotros nos reconocemos de clase media,
y llevamos nuestra vida con dignidad a pesar de lo paupérrimo de nuestros ingresos. Y la gente no se reconoce pobre, digamos, a pesar de estar bajo la línea de pobreza y demás, que es una cosa linda, digamos, pero que no es real. Esto va a seguir avanzando. El aumento de los niveles de los costos del Estado van a seguir creciendo, y yo creo que va a tener que ir poniéndole freno, buscando frenos, pero el problema también es que uno necesita obviamente una justicia independiente, jueces con decisión, que le pongan límites al Poder Ejecutivo, que le vayan poniendo freno, que no teman dar medidas cautelares, y eso es lo que es necesario para poder otra cosa que yo les planteo a mis alumnos es que en el derecho tributario, sin medidas cautelares, el derecho tributario no existe. Uno no puede ir a hacer un planteo, salvo aquellas personas que tengan muchos recursos, porque acá hay dos vías. De paso que me están preguntando las vías para oponerse a este problema. Hay dos vías. Una es discutir la cuestión, o sea, hacer un planteo de inconstitucionalidad por la acción declarativa de certeza, por ejemplo, planteando la confiscatoriedad y todos los demás agravios, la violación del principio de razonabilidad y retroactividad de la ley y todas las cuestiones que se pueden dar. Esa sería una opción, y la otra es que el contribuyente pague y haga una acción de repetición. Ahí, por ejemplo, nos encontramos con que si el proceso va a durar 10, 12 años, si no tiene una medida cautelar y si los jueces no te dan una medida cautelar a los efectos de frenar los efectos de la cuestión hasta tanto se resuelva en definitiva en la Corte Suprema, la cuestión, digamos, se va a generar el problema de que el contribuyente en alguna etapa del proceso se puede encontrar con una denuncia penal, digamos, paralela a su discusión, digamos. Ahora, si eso cambiara, digamos, bueno, yo creo que sería bueno. Y también las vías judiciales, si fueran rápidas, también eso yo creo que alienta la inversión y alienta también la posibilidad de que las personas confíen en el país, digamos. Hoy si uno no sabe o qué posibilidades hay, o si el contribuyente te pregunta cuál es la orientación política del juez o demás, ahí la cuestión se desvirtúa totalmente, se pierde todo lo que prevé la Constitución. Así ahí que... tenemos una consulta más, parece Diógenes González pidió la palabra. Sí, muchas gracias, Alberto. Hola, Raúl, es un gusto encontrarte por acá. Igualmente. Raúl, voy a hacerte una pregunta optimista, digamos. Supongamos que hay un cambio de conciencia en el Congreso de la Nación y en algún momento se plantea una reforma impositiva global, digamos, que tienda a estas líneas que es la que hablaba vos de la inversión. A tu juicio, ¿cuáles serían algunos trazados generales que debiera tener una reforma impositiva global? Es decir, tomar todos los impuestos de la Argentina y decir, bueno, ¿cómo armamos este rompecabezas para generar un clima favorable a las inversiones que al mismo tiempo no desfinancia al Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo debieran ser, a tu juicio, una reforma global? Yo lo que considero es de que habría que establecerse distintos tipos de tributos que fundamentalmente en el punto a partir del impuesto a las ganancias y los impuestos patrimoniales, establecer diferencias. Por ejemplo, en la cuestión de los impuestos patrimoniales, los patrimonios que se destinan a la inversión, por ejemplo, generar algún tipo de incentivo a los efectos de que el empresario, que normalmente el empresario tiene ganas de invertir, tiene ganas, el verdadero empresario tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas de invertir, tiene ganas de crecer, incentivarlo, motivarlo para que tuviera exenciones, diferimientos o lo que fuera, en la medida que vaya invirtiendo
las rentas que obtiene, es decir, las ganancias, incentivarlo para que éste pueda disminuir sus impuestos patrimoniales en caso de que tenga sus bienes en la Argentina, y después también generar un marco de estabilidad fiscal y también judicial, a los efectos de que hoy los inversores están siempre mirando los países donde tener sus capitales tranquilos. Entonces, muchos inversores están generando los recursos, pero temen mantener los recursos en la Argentina. Temen mantener sus activos financieros acá, temen mantener sus inversiones acá. Entonces, siempre están mirando, bueno, generar, obviamente que eso es una cuestión básicamente de confianza, pero hay muchísimas personas, y no tan grandes inversores, que desde la propia FIP se los detecta inclusive, donde contribuyentes que no tienen grandes capitales, pero el poco capital que pueden tener ya lo tienen en el exterior, o buscan, por ejemplo, a pesar de que no tengan rentabilidad y demás, mantener su dinero en el exterior. Bueno, yo creo que hacer una reforma tributaria que se establezca por un tiempo, que tenga alguna cierta estabilidad, que promueva la inversión, que promueva la generación de empleo, y después sincerar las cuestiones vinculadas a la generación del empleo. Porque hoy en día todos tenemos un sistema donde nadie estaría en condiciones razonables de ni siquiera contratar a una persona que te corte el pasto. Porque si uno dice, bueno, si yo quiero ser excesivamente legalista, esa persona que me va a cortar el pasto, le tengo que dar el alta temprana, va a tener una remuneración que va a ser el triple o el cuádruple de un ingreso que tiene un empleado municipal, por ejemplo. Es decir, un empleado municipal o una empleada municipal no está hoy en condiciones de contratar a una niñera que cuide su bebé mientras se va a trabajar. Esa empleada municipal está en la legalidad. Bueno, yo creo que sincerar esas cuestiones, o generar un marco, decir, bueno, pactar un plazo de 10 o 15 años donde se sinceren esas cuestiones, donde uno pueda contratar esa persona que te corte el pasto o que te limpie la pileta o que cuide tu bebé sin estar en la marginalidad. Obviamente, hoy en día esa mujer, por ejemplo, o ese papá que se va a trabajar y necesita una persona que le planche la ropa, que le cocine, está en la ilegalidad. Los ingresos previstos, los mínimos, por ejemplo, los mínimos ingresos que pueda tener un jardinero conforme a los convenios colectivos son superiores a los ingresos que tiene un empleado municipal. O sea que si ese empleado municipal tiene un patio en la casa, no puede contratar a esa persona que le corte el césped. Y esa persona que anda con el machete y la máquina de cortar pasto está hoy en condiciones de hacerte una demanda laboral. O sea, si es que viene una vez por mes a cortarte el pasto, se considera tu empleado. Hoy en día, o sea, estamos en un país de locos, digamos. Quizás, por ejemplo, algún seguro de desempleo, por lo menos por unos años, podría ser útil. Un seguro de desempleo donde uno tenga cierta certeza y no judicialice todas las cuestiones, podría ser útil. O sea, hay ciertas cuestiones, y sincerar las cuestiones. Hoy hay cosas que... el otro día me decía una persona... Decía, yo para alquilar un camión, decía que tenía un camión que no lo utilizaba y lo podría dar en locación a un organismo del Estado. Darlo en locación a un organismo del Estado por una remuneración, por un ingreso que iba a ser menor a la remuneración prevista en el convenio colectivo de trabajo para los choferes de camión. Entonces, esa persona le da el camión con el chofer, supongamos, a la municipalidad o a la provincia, y la provincia le va a pagar menos que la remuneración
fijada por el convenio colectivo de camioneros. Entonces, si lo hace, va a estar en la ilegalidad. O sea, ¿qué tiene que hacer esa persona? Esa persona tiene que vender el camión y quedarse con la plata y no hacer nada. Porque si no, tiene la posibilidad del juicio laboral, la posibilidad de los conflictos sindicales, la posibilidad de enfrentarse con la FIP. O sea, va a tener un sinnúmero de presunciones. La presunción de que en realidad el ingreso que obtiene es mucho mayor. Se va a encontrar con un montón de conflictos que lo que le conviene es quedarse en su casa. Bueno, si nosotros armamos un Estado donde lo que te conviene es quedarte en tu casa, no hacer nada, los capitales, ¿qué van a hacer? Y van a buscar o países de menores tributaciones muy cercanos, Paraguay, por ejemplo, o se van a quedar congelados y no generando el empleo, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que haya acción, que haya movimiento, que haya vida. Y entonces, para mí se tiene que replantear toda la cuestión. Estamos ya en tiempo, doctor. Hay una última inquietud que le pido aquí para no dejarla sin contestar, Javier, que dice que piensa sobre la figura nueva de las sociedades mixtas entre Estado y empresas, que revisten carácter privado supuestamente, aunque en la práctica tanto su capital social como la designación de los directorios está influenciada total o mayoritariamente por los gobiernos de turno. Esta figura que llaman el buen gobierno corporativo, ¿no es acaso solo un escape, por así decirlo vulgarmente, de las responsabilidades del derecho público y buscan regirse por el derecho privado? Bueno, la verdad que es, yo descreo un poco, descreo un poco de la mano del Estado, digamos. Yo siempre me guío por aquella vieja frase de un economista que decía, siempre los bienes en manos de los privados, dice. El privado, cuando hace un emprendimiento, lo acicatea el maravilloso don de la iniciativa. Y ese maravilloso don de la iniciativa, lamentablemente, el Estado no lo tiene, ya sea porque la persona busca tranquilidad, busca seguridad, busca... el Estado como empresario, yo creo que salvo en cuestiones muy estratégicas y monopólicas, yo no lo veo al Estado compitiendo, honestamente no lo veo. Y lo mismo pasa nos pasa a todos, digamos. Yo, por ejemplo, me puedo pensar como última reflexión, si yo fuera juez, me pongo en el lugar del abogado y del juez. Si hay abogados que tienen ingresos, ¿sí?, que están en un 2000% menos de una remuneración del juez. Es decir, hay abogados que ganan 25.000 pesos por mes y jueces que ganan 500.000. Entonces, si yo fuera juez, lo que haría, no hago bolas, a todos estos planteos no les hago lugar. ¿Por qué? Porque sé que en un mercado como el que estoy, salir a competir, renunciar o salir a competir a la calle o arriesgarme a perder mi remuneración, me genera, digamos, o sea, me genera una cierta dependencia del poder político, porque sé que yo esos recursos no los voy a generar en la calle, no tengo la habilidad ni la capacidad, estoy tranquilo, tengo obra social, entonces... Hay toda una realidad desde el punto de vista económico de que también genera una dependencia aun cuando no haya dependencia. Entonces, yo creo que va a ser difícil en estas cuestiones lograr algún juez que te dé una medida cautelar, por ejemplo, que es lo que sirve, porque yo no sé si ese juez, si no estuviera en donde está, pudiera generar, aunque sea el 10% de los ingresos o el 20% de los ingresos que tiene en el cargo donde está. Entonces, eso como que genera una cierta tranquilidad que uno no la va a querer alterar haciendo ruido y oponiéndose al poder político, digamos. Entonces ahí, eso también lo ven los empresarios y también, obviamente, desalienta la inversión.
¿Y quién hace emprendimiento y el que no tiene recursos? Parece que sí que hay bastante. Perdón. No, estaba abierto un audio, perdón, Raúl. Así que bueno, yo creo de que no sé si si he respondido lo que planteaba el amigo acá. Creo que sí. Raúl Piaggio, muchísimas gracias por su disposición. Le hemos robado una horita de la mañana. Gracias por su gentileza. Gracias a todos los amigos que nos acompañaron hasta el final del desayuno. Ojalá que podamos seguir conversando de este tipo de temas que abren un poco la mente y nos permiten entender mejor lo que sucede. Raúl Piaggio, nuevamente gracias a usted y un saludo muy grande para todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Muy amable. Hasta pronto. Hasta luego. Buenos días.